Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día viernes 22 de mayo, a un día exactamente de esta beatificación, a menos a horas, porque estamos de noche y obviamente mañana a las 10 de la mañana ya será la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Hemos hecho 3 programas, con esto completamos el tercer programa de una serie para conocer realmente la figura de Romero en toda su dimensión, sobre todo una dimensión sin prejuicio, porque qué tremendo, digamos, los prejuicios que algunos salvadoreños cargamos aún. Yo creo que nos haría muy bien quitarnos esos prejuicios y empezar a leer más, a conocer más, a hacer nuestras propias investigaciones, formarnos un juicio sobre la base de una verdad, de la búsqueda de la verdad. Hoy día vamos a tratar de ver a Romero desde el punto de vista del hombre de derechos humanos, porque sin duda en esa dimensión Romero tiene tuvo mucho que decir. Mi invitado dice que es el apóstol de los derechos humanos. Ya vimos a Romero como persona el día de ayer con sus más cercanos colaboradores. Hoy, el primer día, lo vimos desde el punto de vista del sacerdote, pero también del hombre que influyó políticamente en el país, hoy día del punto de vista de los derechos humanos. Y lo haremos con una persona que también estuvo muy cerca de él, porque trabajó con él y fueron fundadores o hicieron andar lo que era la Oficina de Socorro Jurídico del Arzobispado. Hoy mi invitado es un hombre de derechos humanos, sigue siendo muy fuerte, actualmente es director de, yo sin lentes sí ando bastante mal, pero es director representante de la Organización de Estados Iberoamericanos y coordinador regional del Instituto de Educación en Derechos Humanos de la Organización de Estados Iberoamericanos. Lo presento inmediatamente, Roberto, más conocido como Beto Cuellar. Buenas noches, Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Nacho, por invitarme a su programa y por contribuir modestamente a, como usted dice, a abonar un poco más en lo que fue la figura del arzobispo Romero, en lo que fue su trabajo, su vida, especialmente dentro del campo de derechos humanos. Vamos a hablar especialmente del campo de derechos humanos, lo que significó y tratar de llegar hoy día, al día de hoy, cuánto hemos avanzado en ese sentido en el país. Antes saludamos a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, tuviste oportunidad de conocer a Monseñor Romero en toda su plenitud, lo acompañaste permanentemente en esta que fue una de sus principales preocupaciones, atender jurídicamente a las víctimas del conflicto. ¿Qué edad tenías tú en ese tiempo? 25 años exactamente. 25 años, sí. Eras un abogado seguramente recién egresado. Así es. Y entraste a trabajar, a colaborar inicialmente, porque aquí hay otros también que lo hicieron. A mí me gustaría, digamos, un poco recordar quiénes más estaban en esa tarea. Yo no sé cómo se produjo este acercamiento a Monseñor, si Monseñor los buscó, hubo un nexo entre ellos. Tengo entendido que el padre Segundo Montes también, digamos, que fallecido producto del odio y del resentimiento, fue el fundador, ¿no? Usted ya adelantó varios de las bases que crearon la Oficina de Asistencia Legal, el llamado Socorro Jurídico Cristiano, que luego convirtió el arzobispo en una institución del Arzobispado de San Salvador, que se inició precisamente con el llamamiento, el impulso, la conciencia social que nos inspiraron los jesuitas en el externado de San José. Éramos un grupo de exalumnos del colegio, todos avanzados en los estudios de derechos, reforzados y respaldados por abogados como Jorge Alberto Hernández Gutiérrez, del doctor Roberto Lara Velado, profesores nuestros, José Fabio Castillo, que fue mi profesor, lo respeto mucho, en Constitución, Armando Rivas Chávez, Joaquín Figueroa Villalta, mi padre, el doctor Roberto Emilio Cuellar Milla, que exalumnos, la mayoría del Colegio Externado San José, que apoyaron al padre Segundo Montes al pedirle, insistirle
a un grupo de jóvenes que nos animáramos a dar un servicio social, es decir, un trabajo de caridad jurídica, por así decirlo, para la gente más pobre del país, que diéramos nuestro tiempo libre o que creáramos un voluntariado. Así fue que en julio de 1975, en la escuela jesuita, en el Colegio Externado San José, los jesuitas se atrevieron a dejar una oficina para que, con una secretaria que pagábamos, llegaba gente pobre de todos los programas sociales que tenían los jesuitas. Ellos se dieron cuenta rápidamente que a la atención social de la vivienda, de la salud, crearon vivienda mínima, crearon programas de salud en las zonas más pobres de San Salvador. También la gente pedía asistencia jurídica, auxilio jurídico, esto que le llaman en Estados Unidos la actividad pro bono, el legal aid service, claro, que es visto normalmente como una función importantísima para cubrir el derecho a la dignidad humana ante la justicia. Sin embargo, el socorro jurídico en un colegio jesuita de familias afortunadas, algunas muy acaudaladas, otras de élite, fue visto como una especie de locura excéntrica de un grupo de abogados jóvenes que tenían buen futuro, que se metieron a trabajar por los pobres. Ahí estuvieron en la oficina permanentemente Boris Martínez, Dagoberto Campos, ya falleció, Luis Ramírez, un joven que llegó a trabajar pronto al socorro jurídico, Florentín Meléndez, mi buen amigo, que estuvo trabajando magistrado de la Sala Constitucional, ciertamente, que participó, llevó adelante varios casos, algunos representando a varios de los líderes políticos de la época que hoy son parte de este gobierno del FMLN. Félix Ulloa, entre otros, Antonio Hernández, Saúl Villalta, Rubén Zamora, etcétera. tengo entendido. Rubén y Mario apoyaron, ellos fueron de los respaldos que teníamos siempre, su esposa Aronet Díaz. Se me escapan otros nombres, José Napoleón Rodríguez Ruiz, pero era un grupo de unos 20 personas, todos muy jóvenes, permanentemente habíamos 5 o 6 en la oficina, que atendíamos aquello que los jesuitas llamaron la oficina de asistencia, de representación y de auxilio legal de los pobres en aquel momento. Ok, esto parte como una iniciativa de los jesuitas, pero luego se traslada al arzobispado porque lo pide Monseñor Romero. Porque nos conocimos como Monseñor Romero a partir precisamente de la muerte, del asesinato de un jesuita, el padre Rutilio Grande García. El 12 de marzo fue asesinado del año 77 y luego rápidamente los jesuitas, por medio del provincial, el jefe de los jesuitas de Centroamérica, el padre César Jerez, buscaron a alguien que les representara jurídicamente dentro del proceso penal sobre averiguar la muerte del padre Rutilio Grande. En aquella época el derecho estaba completamente controlado, completamente sojuzgado, habían leyes excepcionales, juzgados excepcionales, juicios sumarios, prolongados periodos de desaparición en las cárceles, prácticamente legalizando la desaparición, casos de tortura, etcétera. O sea, la justicia estaba muy constreñida en aquel momento y era un fenómeno violento, sin duda. Chile lo sufrió en su momento. Yo recorrí varios países de América Latina que tuvieron y compartimos lamentablemente ese pasado. Entonces, en ese momento los jesuitas querían buscar un grupo de abogados que los representara. Tenían en el socorro jurídico su propia oficina en el colegio jesuita. Y el arzobispo Romero les pidió también abogados ya experimentados, abogados con más experiencia todavía, abogados, que diría yo, con más entrenamiento, más cancha. Cuando nos presentaron, pues está 24, 25 años en aquella época todos, el arzobispo tuvo una especie no fue de recelo ni de desconfianza, sino de reparo. Estos jovencitos serán capaces. No sé si serán capaces de trabajar en esto, o lo que yo percibí más en aquel momento es que dice, los van a destrozar, estos no van a soportar la presión ni la tensión. Pero nadie se atrevió a representar a la iglesia. Pero Romero, ¿estaba tan claro de todo esto? ¿Estaba tan claro cuando tú dices no van a soportar la presión? Aquí estamos hablando de qué año más o menos. Estamos hablando de las 4 primeras semanas de su arzobispado, año 77. Recién. Él entró al arzobispado el 23 de febrero del año 77. Eso me interesa. Entonces, ¿entró ya al arzobispado con mucha convicción de lo que tenía que hacer, de los retos por delante? Al arzobispo se le presentaron 2 dramas. En primer lugar, la matanza
de muchas personas en la Plaza Libertad a finales de febrero del año 1977 que protestaban contra el fraude que había llevado al poder de manera, sin duda, de manera fraudulenta al general Carlos Humberto Romero. Ahí se crearon en esa época las llamadas Ligas Populares 28 de febrero. Esa matanza obligó a la iglesia, llevó a la iglesia, especialmente al arzobispo, a refugiar en sus espacios, a refugiar hasta en el Colegio Externado San José a personajes como Rubén Zamora, Chafik Handal, Mario Zamora, que estaban en la protesta en la Unión Nacional Opositora. Y luego, el 12 de marzo, asesinan al padre Rutilio Grande, cuestión que lo conmovió profundamente, que lo trastocó profundamente, no que lo convirtió. Yo no soy experto en ese tipo de cuestiones religiosas, pero sí le conmovió hasta la médula. Era su amigo, era un compañero, un sacerdote muy respetado. Entonces, él ciertamente lo que quería es que la iglesia estuviera muy bien representada ante las autoridades judiciales. Monseñor Romero era muy legalista y muy religioso también desde el punto de vista institucional. Él nunca dejó de denunciar un caso si no estuviera no certificado ni autenticado, sino con certidumbre legal, con certidumbre jurídica, con certidumbre de que había acontecido el caso y que era demostrable ante los tribunales realmente. Con la misma rigurosidad me imagino que hacía sus homilías. Con la misma rigurosidad, no solamente que hacía sus homilías, que habían ahí de por medio algunas improvisaciones. En algunos momentos yo creo que sí, se fue más allá de lo que le recomendamos o de lo que le recomendaba el grupo más cercano de asesores. Porque ustedes también se constituyeron en un grupo asesor legal de él. El grupo más cercano del arzobispo estaba formado por sacerdotes, por supuesto, encabezado por don Ricardo Urioste Bustamante, vicario general, que fue el hombre en que más confió durante sus 3 años de arzobispado. Estaban ahí en el grupo más cercano Rafael Urrutia, el Monseñor Urrutia, sí, claro. Rafael Moreno Villa, jesuita muy destacado, que es el jesuita que estuvo más cercano del arzobispo, en el grupo estrecho de colaboradores, Mariano Brito, recuerdo, Fabián Amaya, que ya murió, Doris Ocegueda, que estaba encargada de los 2 o 3 medios de comunicación que tenía el arzobispado, y su servidor, que teníamos que acometer en cualquier momento de la semana que se presentara alguna cuestión de emergencia, y por otro lado también a las reuniones de los sábados, en donde él escuchaba los reportes pastorales, los reportes de servicios humanitarios, los reportes de Cáritas, los reportes de la vida de la iglesia, y también escuchaba los reportes nuestros que preparábamos con todo el grupo y el colectivo Beto, del Socorro Jurídico para los hechos de la semana. ¿Recuerdas esta foto? Te voy a mostrar una foto, quiero ver si la recuerdas. Ahí está. Sí, por supuesto que la recuerdo. Ajá. Ahí está con pelo negro, la única diferencia. Han pasado 37 años realmente de buen vivir, como dice aquí el gobierno. ¿Lo recuerdas? ¿Qué es lo que pasaba ahí? Fue una conferencia de prensa esa, ¿no? Sí, fue una conferencia de prensa llamada por él, convocada por él, a raíz de la decisión de la Junta Revolucionaria de Gobierno, que tomó el poder el 15 de octubre del 79, de crear una comisión especial de investigación por violaciones de derechos humanos. Creo que el nombre exactamente de la comisión investigadora y de hechos violatorios de la dignidad humana, en donde estaban 3 personajes, el doctor Roberto Lara Verado, el doctor Roberto Suárez Ay y el doctor Luis Alonso Posada, 3 tipos honorables, uno fiscal general de la República, y le pidieron a Monseñor Romero que integrara la comisión. Él tuvo reparos de integrar la comisión y lo que nos pidió fue convocar a los familiares de los 105 casos de desaparecidos que teníamos documentados y presentarlos públicamente a finales de octubre para que contribuyera a la investigación. Esa fue la conferencia de prensa. Si yo te preguntara cuál era el fin que perseguía Monseñor, hacer justicia, y obviamente en esa justicia, hacer justicia, que cayeran los culpables y recibieran la pena que tienen que recibir todo aquel que mata, a todo aquel que tortura, o quizás su principal anhelo era que las autoridades se dieran cuenta de lo que estaba pasando y evitaran hacer lo que estaban haciendo. Si los tienen, preséntenlos, decía él.
no hay derecho a que les conculquen su libertad, que les restrinjan su libertad. No hay ningún derecho. Si han cometido algún delito, preséntenos a los tribunales. Y si los han matado, ahí es la cita de esa fotografía, y si los han matado, respondan por la culpabilidad, respondan por esa responsabilidad, sean exigentes realmente consigo mismo. Él volvía a repetir la frase frecuente de no matarás, no matar, una frase evangélica, pero lo que él planteaba sin duda es una sencilla cuestión de justicia. Si ustedes han cometido un delito contra los derechos de la dignidad de la persona humana, respondan por eso. A los desaparecidos, preséntenlos. No es humano tenerlos en esas condiciones. El arzobispo tiene muchas citas relativas a esos problemas. Recuerdo que él se dirigió a las madres de desaparecidos, ya que me lo está usted preguntando, en el diciembre de 1977, en donde él mismo hacía mención precisamente a presentar sus denuncias. En segundo lugar, además de comprobarlos, a exigir realmente que la Iglesia espera con seguridad que estos desaparecidos aparecerán. Ese dolor de estas madres, la angustia de este pueblo que no sabe para dónde va, en medio de tanto dolor, no se puede construir justicia si somos incapaces precisamente de presentarnos a la... Voy a ir un corte y yo te voy a preguntar, seguramente esta información llegaba a la Casa de Gobierno de la época. ¿Cuál era la respuesta de la Casa de Gobierno a este tipo de información que se envía al arzobispado señalando hay hechos, testimonios, pruebas de que se está matando gente, de que se está masacrando gente? ¿Cuál era la respuesta que había para lograr entender qué pasaba en ese momento y cuál era, digamos, la posición de los gobiernos de la época ante un accionar importante de Monseñor Romero? Vamos al corte, volvemos rápidamente. En Sistema Fede Crédito queremos darte una mano. Ya regresamos a Debate con Nacho Castillo. Contra el fuerte dolor de cuerpo, toma Alivia Extra Fuerte. ¿Por qué tomar tantas pastillas al día? 2 Alivia Extra Fuertes son suficientes para aliviar ese fuerte dolor de cuerpo, porque actúan en la raíz del dolor y desinflaman. Alivio más fuerte por más tiempo. Si es Bayer, es bueno. Desde que llegamos, más de lo que esperas no fue una frase más. Fue convertirnos en el único banco regional que no te cobra por ser regional y brindarte herramientas para seguir creciendo, para que puedas enviar y recibir pagos en toda la región. Más de lo que esperas. Hoy son 9 países que operan como uno solo. Somos Banco Promérica y seguiremos dándote más de lo que esperas. Bienvenidos a San José, Costa Rica. El uso de dispositivos electrónicos aprobados y celulares están permitidos desde este momento. Ya no tienes que cambiar el chip de tu celular al viajar, y mucho menos apagar tus datos. Tranquilo, porque ahora con tu Movistar Sin Fronteras puedes usar tus datos locales en todas las redes Movistar de México y Centroamérica, sin costos adicionales, sin preocupaciones y sin importar si tienes prepago o pospago. Pásate a Movistar. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros.
Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador, cuenta con nosotros. Beto, la respuesta de la Casa Presidencial de ese momento era siempre no creer, rechazar, acusar. ¿Cuál era la reacción que recibía Romero finalmente de este trabajo de formalizar información, de escrutar la información, de buscarle una salida? Desde el asesinato del padre Rutilio Grande, Monseñor Romero siempre se preocupó de informar de todos los atropellos, de todas las violencias, de todos los casos que le llegaban al Ejecutivo. Pero sin duda, ni siquiera en el caso del padre Rutilio Grande respondieron, mucho menos en los casos que él presentaba frecuentemente de campesinos. Al contrario, en su primera página del diario que admirablemente grabó y transcribió certificadamente el arzobispado de San Salvador a su muerte, en mayo del 78, recuerdo que Monseñor Romero encabezó el grupo de abogados y de abogadas, éramos 8, que presentamos una petición, que sometimos una petición a la Corte Suprema de Justicia directamente. Respetable porque fue Romero el mismo que encabezó el grupo. No se acostumbra a que un arzobispo presente una petición, un recurso, un auxilio legal directamente. Él tuvo palabras duras contra, y lo presentó la Corte contra la Corte Suprema de Justicia. El primer día de porque la Corte Suprema de Justicia le pidió depurar jueces. El primer día de su diario precisamente habla de esta iniciativa que él respaldó. La trabajamos durante unos 10 días aproximadamente y la presentó a mitad de mayo del año 78 a la Corte Suprema de Justicia directamente. La Corte se sorprendió y respondió después con un exhorto en que lo publicaron en los periódicos nacionales de la época, exigiendo a Monseñor Romero que dijera, porque los criticó fuertemente, quiénes eran los jueces que se vendían. El arzobispo Romero presentó esta petición y el gobierno respondió promulgando y obligando a cumplir una ley muy represiva, la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público. Crearon juzgados especiales, llevaron a los jueces más retrógrados del país. Esta ley permitía más de 15 o 20 días de desaparición prácticamente legalizada. O sea, respondieron con más represión también. El arzobispo reaccionó fuertemente. Nunca hubo posibilidad de que ante la intervención de una figura importante como el arzobispo, el gobierno a lo menos tratara de bajar un poco el nivel de violencia y respeto a los derechos humanos. No, y la situación, Nacho, iba creciendo. Yo recuerdo que del asesinato del padre Alfonso Navarro, el primer diocesano que entraron a su casa y lo destrozaron con un niño que estaba en su casa en aquel momento frente a la parroquia de la Miramonte, donde vive hoy Monseñor Rafael Urrutia. Ahí entraron los asesinos, los temibles escuadrones de la muerte, a asesinar al padre Alfonso Navarro. Desde ese momento, desde ese instante, desde esa muerte, cuando él reaccionó más duramente, que era el segundo sacerdote que moría, el gobierno ya no dialogó con él jamás, hasta que cayó el general Romero en la Junta de Gobierno de octubre de 1979. Te pregunto esto porque es importante tenerlo en cuenta. O sea, Romero no tuvo otra opción. O sea, tenía dos posibilidades. O enfrentar una realidad, no sé si concuerdas conmigo, o simplemente taparse los ojos y no ver lo que estaba pasando. Sí, la segunda alternativa ni existió en la política de él, jamás se consideró. Prácticamente exigía a todos sus equipos, como cristiano que era, que dieran la cara por la gente. Una iglesia que no trabaja, que no lucha por la justicia, ni denuncia las calamidades del pueblo, no sirve una iglesia. Él lo dijo claramente, sin duda. Una religión de misa dominical, pero de semanas injustas, no gusta al Señor. Bueno, pareció a lo que está diciendo el Papa Francisco. Una religión, actualmente. Bueno, lo dice ahora, una religión de mucho rezo, pero con hipocresía en el corazón, no es cristiana. Una iglesia que se instaura solo para estar bien, para tener dinero y comodidad, pero que olvidar el reclamo y la injusticia no sería ver la verdadera iglesia. Con esto él prácticamente enfocó el marco estratégico, el marco político, el marco cristiano de su trabajo, de su respuesta y de su denuncia también. Él fue un arzobispo sin miedo, Nacho, realmente. Era admirable trabajar con él,
un tipo que se ponía por delante hasta de la búsqueda de los cadáveres de sus Tú propios decías que sacerdotes es también, por otro lado. el apóstol de los derechos humanos, el profeta de los derechos humanos. Digo el apóstol porque predicó también dentro de sus comunidades de que al reconocer sus derechos lucharan por sus derechos y se apropiaran con conciencia cristiana de la lucha por las injusticias. O sea, él ciertamente una de las cuestiones que más le preocupó era no solamente los casos como tal, sino la estructura injusta que socialmente resquebrajaba la dignidad de la persona y de los colectivos sociales también. Predicó, por otro lado, y fue promoviendo comunidad tras comunidad, no solamente el derecho, sino también en la educación realmente, para la participación política más consciente y mucho más sensata. Pero fue pionero en los derechos humanos. Dos principios que hoy son criterios fundamentales del sistema interamericano de protección de derechos humanos: la asistencia gratuita para las gentes más pobres como un problema de derechos humanos, en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 1991. Ahí, por ejemplo, está personalmente escuchando a la gente que había sido víctima de algún golpe o de algo. Ahí claro, está personalmente. Claro, no sé dónde han tomado de dónde tomaron esa imagen, pero él fue, y lo dijo públicamente en sus homilías: voy recogiendo cadáveres, voy recogiendo lesionados, voy escuchando a mis sacerdotes, a mis religiosas de tantas quejas en el país. O sea, nos enseñó no solamente que había que estar al filo de la navaja, sino al filo de la atenta escucha de las comunidades y de las víctimas. Era lo primero que exigía a todos sus equipos y no dejó de exigirlo precisamente a la oficina de auxilio legal. Nos exigían que comprobáramos, que fuéramos a las comunidades, que escucháramos testigos, que encontráramos documentación, que verificáramos realmente el parentesco. Nos hacía ser activamente protagonistas de su no solo promoción, sino del desarrollo de sus principios y de sus criterios para la estrategia de lucha por los derechos de la persona humana. De lucha no, sino de predicación por los derechos de la persona humana, pero él no tenía más alternativa que usar su voz en el púlpito. Y eso me sorprendió, Nacho, de un arzobispo que con el poder eclesial que tenía no usaba la voz para defender a los pobres ni las injusticias. Él lo hizo desde su palacio arzobispal, desde su púlpito arzobispal, y dejó su palacio arzobispal para vivir entre los más pobres dentro del Hospital La Divina Providencia. También son dos cuestiones que me sorprendieron, por lo cual ciertamente no solo fue un apóstol, un precursor, sino que fue un ejemplo de vida en derechos humanos realmente. ¿Por qué se dice, y tú concuerdas con los que dicen de que él tuvo una conversión, que él tuvo un cambio fundamental tras la muerte de su amigo, el sacerdote Rutilio Grande? ¿O tú crees que él traía ya esa característica desde antes? A esta pregunta frecuentemente he comentado la anécdota que me sucedió con mi padre, un jurista muy reconocido del país. Así es. Que atendió sin duda, y con orgullo lo digo realmente, que atendió mucho los asuntos de las iglesias, de los obispos especialmente. Cuando nombran al arzobispo Romero, ya el socorro jurídico, como te comenté antes, el socorro jurídico que existía en el Colegio Externado San José, los jesuitas lo habían formado. Él sabía, mi padre nos había ayudado especialmente junto con todo el grupo de abogados a dar las bases de lo que fue la asistencia legal gratuita para los pobres. Yo llegué un poco molesto en el 77, en enero o febrero del 77, cuando nos enteramos ya de la designación de Monseñor Romero. Y dije, ¿a ti tampoco te gustó esa designación? No es que no me gustó, pero la mayoría lo ha dicho. Simpatizábamos con Monseñor Arturo Rivera y Damas, que era el sucesor lógico y natural desde el punto de vista, sin duda, de la apertura de las comunidades de base, de la tesis de Medellín, de Puebla, de la justicia social, de la doctrina social de la Iglesia, etcétera. Y por supuesto que en aquel entonces, de que habíamos venido de un grupo fuerte del externado de San José, cuando habíamos tratado de medio transformar la educación de las familias más ricas del país. ¿Me explico? Pero tú conocías, o ustedes, los que no les gustaba mucho y esperaban más a Rivera y Dama y no a Romero, ¿conocían a Romero o no lo conocían? No lo conocíamos a Romero. Nos dejamos llevar había una referencia de él. Nos dejamos llevar y contagiar realmente por lo que pensaron otros de que ya lo conocían a él y lo sentían excesivamente conservador. ¿Me explico? Y llegué donde mi padre a almorzar con él
y le digo, mire, ya se dio cuenta de que nombraron a don Óscar Romero arzobispo de San Salvador. Sí, me enteré. Bueno, parece que vamos para atrás. Yo no recuerdo exactamente la forma del debate que tuvimos. Parece que estamos retrocediendo en la iglesia. ¿Y qué quiere usted? Me dijo Roberto Joaquín. ¿Qué quiere usted? ¿Otro obispo? Pues sí, le dije, pensaba en otro obispo. Mira, Beto, mira, Roberto Joaquín, no me dijo Beto, mira, se equivocan ustedes. Ustedes tienen en Monseñor Romero un hombre bueno. Es de los pocos obispos que yo he visto abrir su casa, darle hospedaje, darle de comer a los hambrientos cortadores de café de Santiago de María. Es el único que les ha distribuido ropa para el frío. Los tiene en su casa, no les alquila otra casa, los tiene en su casa. Es un hombre bueno, va a dar mucho que hacer. A ustedes solo se les interesa la política, me dijo. Yo tuve que pedirle disculpas a mi padre 2 meses después, cuando ya estábamos enganchados, cuando ya estábamos ayornados, cuando ya estábamos respaldando la política de defensa de las víctimas, la política de atención a los casos del arzobispo Romero. Cambió la historia realmente. No sé si fue lo del padre grande que le hizo cambiar su estrategia o estilo, Nacho, pero yo creo que la convicción de hombre bueno, de hombre generoso, de hombre y sacerdote practicante de las bienaventuranzas, que me lo repetí insistentemente, esto no es liberación, esto va más allá que la liberación y la revolución. Practique las bienaventuranzas, vamos a ver quién lo practica. ¿Tú coincides con sus más cercanos colaboradores que él era un hombre básicamente de iglesia? ¿Que era un hombre profundamente de iglesia? Yo te lo comenté al principio, era un hombre bastante legalista y bastante legalista de la administración de la iglesia, y además su lema, sentir con la iglesia, era de respeto absoluto a la autoridad de la iglesia desde el Papa hacia abajo. El Papa, sea quien sea, él lo iba a respetar realmente. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Mira con atención esta escena. Trata de identificar en qué país de Centroamérica fue filmada. Me regaló 2 pupusas de queso y una de chicharrón. Y no se le olvidó mi horchata, ¿verdad? ¿Ya tienes tu respuesta? Este comercial fue filmado en Panamá. Pero a Patty de El Salvador le da lo mismo. Porque con su plan postpago de Claro puede hablar, mensajear y navegar desde y hacia cualquier país de Centroamérica con su misma tarifa local. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. Que la diarrea no te arruine el momento. Contra la diarrea y los gases, Intestinomicina AD+. Fórmula única que controla la diarrea y además elimina los gases. Sigue tu vida con normalidad y vive feliz. Intestinomicina AD+. Duro contra la diarrea. El tercer segmento de debate, gracias a Claro. Claro que sí. Somos Claro desde nuestros inicios, porque siempre hemos sido de los que pensamos que si una empresa pequeña quiere crecer, tiene que juntarse con los grandes. Comenzamos con líneas básicas, cambiamos a E1, luego tuvimos que cambiar a un segundo E1 para poder manejar todo el tráfico de llamada entrante que estábamos recibiendo. El pedido en línea, que es algo novedoso que nosotros tenemos, ha sido una vía que cada vez va agarrando más auge y los clientes lo prefieren. Por eso en Gourmet Express somos Claro. ¿Y tú qué esperas? Beto, así como Monseñor Romero tuvo tanta claridad en defender los derechos humanos, en defender a los más indefensos, en buscar una solución para los más desvalidos, ¿nunca crees tú que él se puso a pensar que él estaba haciendo una acción dentro de un concepto de Guerra Fría? Cuando preparaba la carta el presidente Carter, ciertamente consultó con varios políticos de las repercusiones que podía tener esa nota. Usted sabe que había ya triunfado la revolución sandinista en 1979, vino un golpe de Estado que cambió a la
a la dictadura de aquella época. El general Romero cayó el 15 de octubre del 79 y de nuevo la tensión sobre El Salvador se elevó, se incrementó. Vino el secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos por primera vez a la región y visitó especialmente El Salvador, y dentro de la visita de El Salvador estaba la consulta con el arzobispo Romero. El señor Terence Tolman llegó al país y pidió informes a la iglesia, pidió la visión de la iglesia, pidió una consulta con el arzobispo Romero, que se la dio. Yo recuerdo que don Pepe Simán frecuentemente anota esa anécdota. Y fue interesante la anécdota. El señor Tolman salió bastante impresionado de esa entrevista con el arzobispo Sí, pero Romero. yo me refiero, obviamente, podemos coincidir absolutamente que Monseñor Romero estaba absolutamente en la verdad, porque donde hay violaciones de derechos humanos, donde hay ataques contra el prójimo, es una función básica de cristiano de la iglesia salir en su defensa. Pero él, ¿tú crees que no pensó ni le interesaba ponerse en el lugar de que había una guerra fría y que el mundo estaba polarizado entre dos bloques y que los dos bloques eran poderosos y que los dos bloques habían cometido muchos errores? Monseñor Romero estaba seguro de lo que hacía, francamente, y como te dije anteriormente, era un arzobispo que no le tenía miedo a enfrentar esto. Lo que más le preocupó no es solamente la desigualdad, la injusticia estructural y social, sino también la represión, pero también la repercusión, más que en la división del mundo bipolar en aquella época. Lo que más le preocupó era la división de su iglesia, francamente. Todos los actos que el arzobispo llevaba adelante quería consultarlos con la conferencia episcopal y no lograba. Yo creo francamente, no tuve oportunidad de consultarlo en aquel momento, pero creo francamente que no le llamaba mucho la atención esto de si afectaba la política mundial, si meterse a la que política, se había de los derechos humanos también, en la mundialización de los derechos humanos, que cayeron francamente en el problema del enfrentamiento de la Guerra Fría. Entonces no creo que nunca. ¿Qué dices tú cuando a los que señalan, a los que lo acusan, a Monseñor, de decirle que sirvió a los comunistas? Bueno, algunos dicen fue comunista, lo que es un tremendo error decirlo. Otros dicen sirvió a los comunistas. Bueno, si mire, esa aventura de crear un pequeño grupo de abogados, un pequeño grupo de estudiantes avanzados, colaboradores jurídicos de los jesuitas, lo calificaban de comunista. Este país era recalcitrante. Nunca jamás encontré un espacio en aquella época como Costa Rica lo era en aquel momento. Si usted compara Costa Rica con El Salvador, dos países muy pobres también, Costa Rica cambió en el año 48 y la gente más rica del país apostó por la transformación social. La oligarquía apostó por la transformación social y a Costa Rica no le interesó si caía o no dentro de la Guerra Fría. ¿Él nunca pensó que podía ser también manipulado por un sector determinado de la política nacional? Sí, pero se cuidó mucho. Se cuidó mucho. Estaba consciente él. Estaba consciente y fue riguroso en su marco estratégico de cumplir con las bienaventuranzas. Y por eso es que el Vaticano termina la investigación, para que quien no tuvo ningún... Usted lee las homilías y no encuentra en las homilías del arzobispo Romero insultos, ofensas, denigraciones a ningún sector del país. Llamaba la atención con contundencia. Denunciaba los casos sin miedo porque tenía seguridad, no seguridad jurídica, sino certeza y certidumbre de lo que había acontecido. Ningún gobierno le cuestionó de que eran falsos los casos que él presentaba y que denunciaba tampoco. La Corte Suprema de Justicia se replegó desde mayo del 78 cuando él respondió de manera contundente. Él no le interesaba absolutamente sino decir la verdad, Nacho, francamente, sobre lo que pasaba. La frase "en nombre de Dios les pido, les ordeno", se hace la represión. ¿Recuerdas el día? ¿Recuerdas el momento que la pronunció? ¿Recuerdas el día antes? ¿Recuerdas el día después? Yo solo asistí, Nacho, a 3 o 4 misas públicas de él, a la catedral o a la basílica. Esa última misa que completó, porque la siguiente nunca se completó, murió. A mitad del ofertorio, lo asesinaron. En esa misa yo asistí porque nos pidió que estuviéramos con él. A mí me encantaba el fútbol, jugaba fútbol en aquella época y chocaban los horarios de las misas de él. Yo sé que a él no le gustaba el fútbol. Con el fútbol.
Él decía que era un enviciamiento que no tenía razón de ser, pero que bueno, de vez en cuando nos molestaba con el águila de San Miguel, él era oriental. Era aguileño. Pero no era aguileño, él, por molestarnos a nosotros realmente, que éramos fascistas con Urrutia y yo. Ya. Pero él, el arzobispo nos pidió que estuviéramos con él. Realmente creo que sentía que algo iba a pasar, algo iba a suceder. No su muerte, pero que algo iba a pasar realmente. Veníamos de unas 2 semanas críticas en violencia. Él estaba preparando un documento que se llamaba 60 días de represión en El Salvador, casos graves de violación a los derechos humanos. Lo estábamos analizando, lo estábamos documentando, cuando en esa semana, recuerdo que el hecho que detonó la cuestión es que 2 helicópteros entraron a la Universidad Centroamericana, a la UCA, en el campus de la UCA, y asesinaron a 2 estudiantes. Eso enardeció, sin duda y con justa razón, a los sacerdotes jesuitas, que le pidieron al arzobispo Romero que fuera más contundente en esta denuncia en esta semana. Él llamó a un grupo de asesores, sus más cercanos asesores, que ya lo mencioné acá, y planteó precisamente que la violencia se había elevado en la semana y que él iba a hacer un llamamiento. No nos comentó, y citó a la reunión del sábado. Ahí estaban varios de los que yo recuerdo en aquel momento, de los invitados especiales del momento. Estaba el padre Ignacio Yacurría, el padre Francisco Paco Estrada, exprovincial de los jesuitas, entre otros, y habían varios encabezados por don Ricardo Urioste, Fabián Amaya, Rafael Urrutia. Creo que también estaba Rivera y Damas, ¿no? ¿Perdón? Rivera y Damas estaba también. No, en esa reunión no. Ya. En esa reunión. Monseñor Rivera hablaba en otro nivel con Monseñor Romero. Claro, no en las reuniones. Que era el único obispo que lo apoyaba. Hablaba, ¿no?, en otros momentos, hablaba en otras oportunidades. Ellos personalmente lo hacían con cierta frecuencia. Pero en ese momento fue y se planteó la discusión a partir de la propuesta de él. Yo quiero hacer un llamamiento fuerte a la guardia, a la policía. O sea, ¿se lo advirtió a ustedes que iba a ser un llamamiento fuerte? Nos dijo él, lo dijo el personal. Él lo propuso, él lo planteó. Y ahí habían con distintos matices, con distintos tonos. Unos apoyaban fuertemente, otros decían hay que tener un poco más de cautela. Se habían realmente levantado las amenazas contra los obispos. Nos presentaron 4 o 5 listas de escuadrones: Ejército Secreto Anticomunista, Manos Blancas, escuadroneros del Oriente, la frase, etcétera. ¿La escribe él? ¿O les pide colaboración para escribir eso? No, la frase la dice él, la pronuncia él realmente. Yo creo que ni la escribió. Ni la escribió, creo. Yo creo que ni la escribió. Pero sí, le salió. Sí la tenía él desde la reunión del 21 de marzo, de la noche del sábado, la tenía él procesando. ¿Qué sentiste tú cuando le escuchaste pronunciar esa frase? Al final de la reunión. Esa fue su. Al final de la reunión del sábado, me preguntó. Un poco molesto porque había una división fuerte entre quienes sí, quienes no. Más que todo, todos apoyaron, pero con distintos matices. Él estaba empeñado en que había que ser fuerte y contundente ya con la denuncia. Era exagerada la represión, decía él. ¿Me explico? Y al final me dice, bueno, Beto, ¿qué piensa? Monseñor, estoy con usted, pero ¿qué piensa? ¿Qué va a pasar? Bueno, usted me está preguntando desde el punto de vista legal. ¿Usted va a cometer un delito, monseñor? ¿Delito contra qué? Me dijo. Contra el Código de Justicia Militar. Usted va a insubordinar a las bases del ejército. Usted va a incitar a la desobediencia del ejército. Y fíjese que al día siguiente, Nacho, el comité de prensa... Un código que él no creía. El comité de prensa de la Fuerza Armada, en la prensa gráfica, apareció en noticias, en Últimas Noticias, la declaración que monseñor me había cometido delito. Y él entonces nos llamó. A mí me llamó personalmente. Pero él desde antes no le daba ningún tipo de valor al Código de Justicia Militar. No, él decía de que ninguna manera. Entonces me dijo, mire, ¿y por qué seguía por eso? Porque usted me está preguntando qué consecuencias vienen. Yo le planteé, a mí mi deber era plantear las consecuencias legales realmente de su llamamiento. Pero éticamente estábamos con él y le dije, y le recordé todavía, monseñor Romero, vamos a hacer lo mismo, monseñor, que hicimos con la Corte Suprema de Justicia. Nos vamos a defender, no se preocupe. Me llamó por teléfono. En el momento del llamamiento, yo sentí, francamente, que Romero como que se transformó, se transfiguró.
han escuchado miles de veces ese llamamiento por la televisión y por la radio. Es uno de los mensajes que más impacta todavía y que todavía a estas alturas, después de 37, 35 años de haberlo escuchado personalmente, todavía me conmueve, Nacho, francamente. Yo no fui, como te digo, a todas las homilías del arzobispo, sino más bien a 3 o 4 nada más. A la de la Corte Suprema de Justicia y a esta recuerdo muy bien, realmente. Pero él como que se transformaba, se empeñaba y el discurso lo hacía no solamente con cariño y con respeto, sino con elevación gradual y de la contundencia de su palabra y de su denuncia. Realmente ¿Estaba consciente él que esa frase? Tuvimos una conferencia de prensa después de esa frase, después de su homilía. El padre Yacuría lo acompañó a la conferencia de prensa y tu servidor fue la última que él dio. Había muchos periodistas en ese momento. Ya habían asesinado a Mario Zamora, uno de los que encabezaban la lista de los temibles escuadrones de la muerte. Habían varios, el arzobispo, y nosotros estábamos al final de las listas también, varios de los colegas. Florentín también en esa lista eran mencionados, algunos de mis colegas del Socorro Jurídico. Entonces, la tensión crecía día a día. O sea, iba en caliente ese verano que fue trágico después a raíz del 24 de marzo. O sea, preparábamos un documento, Nacho, que se denominaba... ¿Esa frase provocó su muerte? ¿Perdón? ¿Esa frase provocó su muerte? Yo creo que fue la frase que colmó el vaso. Detonó. Realmente, detonó el vaso y que colmó ¿Él lo sabía? la tormenta. Él se fue a descansar. A las 8:30 de la mañana llegó al arzobispado, atendió 2 cuestiones, me llamó por teléfono a las 9 de la mañana, nos vemos a mediodía, no llegó a almorzar, a las 3:30 de la tarde me dice, Beto, véngase a cenar después de la misa y discutimos el documento, cuídese, nos vemos. Wow. Nunca más. Ahí terminó, 3:30 de la tarde, yo llevé a una misión de iglesias de Estados Unidos que estaban en el país, el Consejo Nacional, la Conferencia Nacional de Iglesias y el grupo de religiosos de Estados Unidos, encabezadas por el que ahora visita el país, Bill Wipher, una persona que fue un héroe anónimo, director de Derechos Humanos del Consejo Nacional de Iglesias de Estados Unidos, que visita el país con su vejez, con su señorío, con su coraje, está visitando el país ahora, invitado por el arzobispado, y él estuvo presente en la última misa con nosotros. Así que, ¿qué le diría? Pienso ciertamente que el arzobispo estaba convencido de que algo venía, de que algo iba a suceder, de que algo lo amenazaba. Recibíamos llamadas frecuentemente por los teléfonos de su casa, del arzobispado también, amenazando hasta con bombas para destrozar el hospitalito, la Divina Providencia. Y bueno, detonó la bala calibre 25, expansiva, explosiva. Al terminar su homilía, tumbó todos los ornamentos. Al hacer la autopsia del arzobispo encontramos 40 y tantas esquirlas en la quinta dorsal, realmente. No le tocó el corazón, se lo digo con toda franqueza. Cuando vimos la autopsia con el padre Urrutia, en aquel momento, hoy Monseñor Urrutia, entregamos esos órganos, después del examen forense, a las religiosas de la Divina Providencia que los guardan celosamente de generación el corazón en generación. está. Así es cierto. Sí. Vamos al corte, volvemos rápidamente. En Sistema Fede Crédito queremos darte una mano. Ya regresamos a Debate con Nacho Castillo. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Sigue tu vida con normalidad y vive feliz con Intestinomicina AD+, que te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. Bueno, vamos rápidamente al último bloque. Tenemos
no tanto tiempo, pero muchas cosas todavía que hablar. Ayer en este mismo set, Monseñor Urioste, que reconocidamente la persona que más cerca estuvo de Monseñor Romero y que que es presidente de la Fundación que más confiaba Romero, en Monseñor Romero. sí, habló, le preguntamos también sobre qué pensaba él que había ocurrido en el entierro de Monseñor Romero, porque ese fue el otro hecho, ¿no? Que Monseñor Romero muere, lo asesinan, y en su mismo entierro se produce otra masacre, mueren 30 personas en ese día del entierro en la Plaza Libertad, ¿no? Tengo entendido, ¿no? ¿Qué pasó tú a tu juicio? Estabas ahí, me imagino, también, ¿no? Pues, según Monseñor Ricardo Urioste, ahí fue la izquierda. Ahí, digamos, lo que no, según él, no habían soldados en los edificios, como se señaló. No hubo francotiradores desde los edificios, no hubo la guardia, no hubo el ejército, sino que ahí fueron de la misma gente que estaba ahí, infiltrada posiblemente, las que detonó bombas y produjo todo ese estampido de gente y obviamente la muerte de tanta gente. No, sin duda sobrevinieron 2 detonaciones de bomba en el que llamaba Parque Universitario, al costado, si ves al frente de Catedral, al costado izquierdo de Catedral, frente al Palacio Nacional. 2 bombas de propaganda de una organización guerrillera, no recuerdo en este momento cuál era, pero eran 2 bombas de propaganda que realmente hicieron entrar en acción a varios de los francotiradores que habían en aquel momento en los palacios. Hay una declaración, yo estoy de acuerdo con Monseñor Urioste, nosotros tuvimos que entrar a Catedral, no pudimos después, no fuimos testigos más que del sepelio de Monseñor Romero en la bóveda que se depositó su cuerpo y su cadáver, pero no estuvimos frente a la secuencia de los hechos. Monseñor Urioste acompañó al cardenal Corripio a depositarlo y estuvimos con él, Monseñor Urrutia, Fabián Amaya, todo el grupo de él y los canónicos enterrando al arzobispo Romero. Ahí estaba María Julia Hernández también, que fue directora de la Oficina de Tutela Legal, que sucedió al socorro jurídico, pero sin duda hay una declaración de alrededor de unos 40 o 50 dignatarios religiosos, algunos obispos, sacerdotes y personajes del mundo de la Iglesia internacional que fueron testigos realmente de esto, y en la declaración hablan precisamente de francotiradores que a la respuesta de los dos petardos, 2 bombas de propaganda que estallaron en el parqueo universitario, le llamaban, hoy está lleno de ventas ambulantes en esa zona, vino una serie de disparos sin duda fuertes desde los edificios que estaban aledaños a la plaza. El Palacio Nacional sí tenía algunos francotiradores realmente que dispararon desde la zona. Murió gente de bala, no sé si por acción del enfrentamiento que se dio después entre los guerrilleros que estaban metidos dentro de la muchedumbre y los elementos de la seguridad del palacio o de otros edificios realmente. Pero alrededor de 40 personas murieron. Y en la avalancha, a la entrada a la catedral, murieron otras personas más, 5 o 7 personas que quedaron completamente aplastadas. Fue trágico aquello, Nacho. Sí. Fue horrible realmente. La misa inconclusa, el sepelio completo del arzobispo Romero, con lo que manda la iglesia. Y estuvimos ahí alrededor de 5 o 6 horas. Don Ricardo estaba prácticamente a cargo de todo el operativo de emergencia para atender a aquellas, no sé si eran 5.000, 6.000, 7.000 personas aglutinadas en la catedral. Este es mi recuerdo del entierro del 30 de marzo del 80. Un par de minutos de programa, desgraciadamente. No puedo dejar de preguntarte, ¿qué haría hoy Romero si estuviera vivo? En la circunstancia que vivimos el país. No sé, francamente, no puedo comparar una época con la otra, rememorando a un personaje que hizo historia dentro de su época realmente. Pero, sin embargo, estoy seguro por la estrategia que él plantó, por la filosofía que él construyó de preservar el bien común, que estaría en contra de cualquier acto de corrupción. Si él fue implacable con la derecha, con el poder,
con el sistema judicial y con la izquierda en casos de violaciones graves de derechos humanos. Yo fui al último caso, si tú ves en el diario, junto con Monseñor Urrutia, al hospital militar a asistir y a escuchar la denuncia de 2 guardias triturados por uno de los grupos políticos de izquierda. Si tú ves, fue implacable con ello. Exigiría, sin duda, que se paguen los impuestos a tiempo, pero también exigiría que el Ejecutivo toque bien el dinero, ¿me explico? Invierta bien y efectivamente el dinero. Él, sin duda, estaría criticando la brecha grave de la desigualdad en la educación, la brecha grave de la desigualdad en la salud, el problema grave de la extrema pobreza de en el caso de la violencia ejercida por las pandillas. No, sin duda, Monseñor Romero tendría un papel diferente. Yo creo que bien haría, y estoy seguro, porque él me lo dijo, cuando pasen esta violencia vamos a hacer un gran socorro jurídico, Beto, que bien le haría al pueblo, y al pueblo más atribulado y más pobre, al pueblo realmente apesadumbrado por toda la violencia, crear y generar todo un sistema de servicios gratuitos legales para la población. Reduciría mucho la violencia. Hasta las madres que tienen hijos presos, justa o injustamente, legal o ilegalmente, por montones en las cárceles de este país, acudirían a esos servicios gratuitos realmente inspirados en Romero. Por pocos segundos tenemos la misma cantidad o más cantidad de muertos que lo que teníamos en guerra. Así por lo menos lo dicen las estadísticas. ¿Qué pasó con todo esto, con los derechos humanos? ¿Qué pasó con nuestra sociedad que no ha sido capaz de crecer, de evolucionar positivamente en lo que es el respeto a los derechos humanos? Hay varias causas, pero en los acuerdos de paz faltó una mesa. La paz no se construye por sí sola, la paz tampoco solamente son tribunales de justicia. La mesa que faltó en los acuerdos de paz fue a la que le echamos la culpa en este momento, a la falta de educación, la mesa de educación, no para la paz, la mesa de educación para una cultura de mayor seguridad, de mayor respeto, de mayor entendimiento desde la primera edad escolar, de mayor participación, faltó en los acuerdos de paz. La cultura de paz. Muchísimas gracias, Beto, por estar esta noche, que ha sido importantísimo tu testimonio. Contigo termino esta serie de 3 programas sobre Monseñor Romero, que obviamente tenemos la obligación de conocer y entender en toda su profundidad, siempre, como dije al principio, sin prejuicios, por favor. No nos hace nada de bien los prejuicios cuando queremos trabajar en búsqueda de la verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Nacho. Beto. Muy amable, y me gustó tu inspiración al final. Que lo lean a Monseñor Romero. Que lo lean. Que lo comprendan. Que lo lean. Que lo entiendan y que lo valoren. Y uno se encuentra con muchas sorpresas leyendo sobre Monseñor Romero, sobre todo leyendo el diario de vida, la grandeza de este salvadoreño, que realmente debería ser solamente motivo de orgullo para todos. Gracias nuevamente. Gracias, Nacho, por esta noche. Amigos televidentes, los espero el lunes, siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches, excelente fin de semana.